Aleluya, maravilloso el Señor para siempre. Dios les bendiga a todos, amados hermanos, amigos que nos visitan, personas que vienen por primera o segunda vez. Nos alegramos mucho de verles en este lugar, que es casa de Dios y puerta del cielo. Saludamos también a todos los que están participando de nuestro culto a través del canal Refugio para el Alma TV. Algunos lo hacen a través de YouTube, otros a través de Facebook, donde quiera que se encuentren. Deseamos que el Señor bendiga mucho sus vidas. Aleluya. Quiero invitarles a que estén puestos en pie y a que abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8. A Dios sea la gloria. Romanos capítulo 8. Cristo vive para siempre, aleluya. Vamos a tomar los versículos 29 y 30. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Padre nuestro que estás en los cielos, continuamos delante de tu bendita presencia, dándote la honra, la gloria y el reconocimiento que solo a ti pertenecen, Señor. Muchas gracias por tu bendita presencia en este lugar, por esta preciosa multitud de hermanos y de amigos que están participando del culto, unos desde el templo, otros desde sus hogares, quizá desde sus lugares de trabajo también algunos. Gracias, Señor, por todo tu pueblo, por cada amigo que sintoniza el canal Refugio para el Alma. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Te rogamos que nos bendigas a través de ella, Señor, que a través de tu palabra seamos enseñados, seamos consolidados en el conocimiento de tu voluntad, Dios mío. Úngeme con tu Santo Espíritu. Dame por favor la gracia, la sabiduría y la unción suficientes para compartir tu palabra, que no sea yo, sino tú hablando a través de mi vida. Y que tu Santo Espíritu aplique esta palabra en lo profundo de cada corazón. Salva las almas, sana a los enfermos y liberta a los oprimidos por el diablo. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo y te damos muchas gracias. Amén. Aleluya. Tomen asiento, amados hermanos, al nombre de Cristo. Con la ayuda del Señor, hermanos, quiero compartir un estudio que Él me ha regalado y que tiene como título El verdadero sentido de la predestinación. Amén. El verdadero sentido de la predestinación. ¿Y por qué lo he llamado el verdadero sentido de esta doctrina de la predestinación? Porque esta es una doctrina que a través de los tiempos ha sido objeto de controversias. Es una de las doctrinas más difíciles de estudiar en la Biblia, y pues de hecho hay varios puntos de interpretación al respecto de ella. Entonces, obviamente, pues el hecho de que sea difícil no significa que no deba abordarse. Hay que abordarla también. Es la palabra de Dios y es importante que cada uno de nosotros tenga un concepto claro y definido acerca de esta doctrina, porque cuando se la interpreta mal, pues hace mucho daño también, amado hermano. Y entonces un cristiano que no tenga una idea clara frente a esta doctrina puede caer en algún error
en algún engaño, porque hay quienes, y no son pocos, los que han torcido el verdadero sentido de la doctrina de la predestinación y así la enseñan. Recuerde que el apóstol Pedro dice que hay quienes tuercen las escrituras, amén, para su propia perdición. Entonces, uno de los puntos de vista errados en mi concepto y de acuerdo a lo que entiendo a la luz de las escrituras, es que hay quienes dicen que Dios predestinó a ciertos individuos para que sean salvos y al resto los destinó a la condenación eterna. Es delicado, hermano, porque es que mire, es decir, Dios escogió a unos para salvación y a otros para condenación. Así lo enseñan algunos. Y bueno, ¿y entonces qué hacemos con el resto de las escrituras? Por ejemplo, las escrituras también enseñan que Dios no hace acepción de personas. Amén. Si usted ha leído el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, se dará cuenta que Pedro estaba en cierto lugar en Jope, estaba allí visitando hermanos, predicando la palabra, y de pronto tiene un éxtasis. Él estaba en una terraza, dice que sintió hambre y mientras le preparaban algo de comer, estaba allí en la terraza y tuvo un éxtasis, una experiencia sobrenatural en la cual él veía un lienzo, un gran lienzo que descendía del cielo y había allí una cantidad de animales, de cuadrúpedos, de reptiles, pero según la formación cultural y religiosa de Pedro, él era judío, podríamos decir como Pablo, hebreo de hebreos, y los animales que Pedro ve en ese gran lienzo, todos son inmundos. De acuerdo a la ley de Moisés, un judío no podía comer animales inmundos, entre ellos el cerdo y otros más. Como el contexto es que Pedro tenía mucha hambre y ve esa cantidad de animales y oye una voz que le dice: Pedro, levántate, mata y come. La respuesta de Pedro es: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás en mi boca. La voz que le habló le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Como si quedara alguna duda, dice que esto se hizo 3 veces. La misma voz le habló a Pedro, la misma respuesta de Pedro y la misma voz que le dice: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común o inmundo. Dice Lucas, el autor de Hechos, que Pedro se quedó meditando en ese asunto cuando de pronto llaman a la puerta de la casa donde él estaba y preguntan por él. En ese momento el Espíritu Santo le dice: baja y ve con ellos, no tengas temor de ir con ellos. Un soldado romano, unos criados de un hombre llamado Cornelio de la ciudad de Cesarea, que le manda a pedir el favor de que vaya a su casa. Pedro los hospeda allí. Al día siguiente parten hacia Cesarea de Filipo, y cuando llegan allí a la casa de Cornelio, dice que estaba en efecto Cornelio, el hombre de la casa, y dice que una cantidad de personas, familiares, amigos que él había reunido. Bueno, para resumir, Pedro les dice: bueno, no entiendo por qué me hicieron llamar, pero aquí estoy. Díganme, ¿para qué me hicieron llamar? Entonces Cornelio le da un testimonio. Mire, hace 4 días, Cornelio era un gentil, no era judío.
era gentil. Pero me llama la atención que Cornelio le dice: hace 4 días que yo estaba en ayunas, estaba ayunando y orando. Qué tremendo, hermano. Oraba y ayunaba y era gentil. Y dice: como a la hora novena, que es las 3 de la tarde, se me apareció un ángel y me dijo que enviara a Jope y te hiciera llamar. Y por eso estamos aquí reunidos en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que tú tengas que decirnos. Entonces, lo que yo quiero resaltar es que Pedro dice: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Si se fuera a aplicar, ahora no es el único pasaje del Nuevo Testamento que dice que Dios no hace acepción de personas. Hay otros más. Si quiere, miremoslo textualmente. Vaya a 1 Corintios, aleluya. Romanos mejor, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, aleluya. Leamos desde el verso 6 para que tomemos la idea completa. Romanos capítulo 2, verso 6: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Présteme atención, amado hermano. En el pasaje que usted leyó, ¿encontró el término predestinación? ¿Sí o no? No lo encontró, ¿cierto? No. Porque entonces Pablo hubiera tenido que escribir de una manera diferente. Verso 6: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna. Voy a parafrasear un poco: vida eterna a los que han sido predestinados para ser salvos. Tendría que decir así, ¿cierto? ¿Sí? Vida eterna a los que han sido predestinados. Y condenación eterna, ira, fuego de Dios a los que fueron predestinados a la condenación. Pero aquí me está diciendo es vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. No dice el que está predestinado para la condenación, sino para los que hacen lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, mira, amado hermano, que cuando alguien toma la doctrina de la predestinación de esa manera, que es la primera parte que les compartí, hay quienes dicen: no, Dios predestinó a unos para ser salvos y a otros para que se condenen. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, con pasajes como estos? Donde dice la Biblia claramente, mire que Pablo aquí está haciendo la diferencia entre los que hacen lo bueno y los que hacen lo malo, pero en ningún momento Pablo insinúa que harán lo bueno o lo malo de acuerdo a lo que fueron predestinados. No, amado hermano.
Hacer lo bueno o hacer lo malo es la decisión de cada individuo. Es la elección de cada persona. Es más, si fuéramos a hablar de elección, el pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios. Pero Pablo dice al judío primeramente, ira, condenación. Si hacen lo malo, para ellos también condenación. Y también al griego, ¿por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. En lo personal no creo, amado hermano, y lo hago apoyándome en lo que me dice la misma Biblia, que Dios haya escogido a unos para condenación y a otros para salvación. Es que, hermano, no es el espíritu de la palabra, no es lo que enseña la Biblia. Al nombre de Cristo. Es sencillamente una mala interpretación de una doctrina que es bíblica, pero que por supuesto tiene un grado de dificultad y que hay que estudiarla, y con la ayuda del Señor, por supuesto, se puede entender. Entonces, con estos textos, y hay más que los vamos a mirar, en lo personal no creo que Dios haya destinado a unos para condenación y a otros para salvación. Ahora, quiero hacer una salvedad. Una cosa es que Dios elija a determinadas personas para una misión en particular, como lo encontramos a través de las Escrituras. Eso sí es otra cosa, amado hermano. Dios a través de la historia ha elegido individuos para ciertos propósitos. Por ejemplo, eligió a Moisés con un propósito de que él sacara a su pueblo de Egipto. Eligió a Jeremías para que ejerciera un ministerio profético bastante afrentoso, entre otras cosas. Quienes han estudiado el libro del profeta Jeremías saben que el ministerio de él pues no lo envidia a nadie. Amén. Yo no he escuchado al primero que diga, hermano, yo anhelo ser como Jeremías, porque es que a Jeremías alguien lo llamó el profeta llorón, y no es porque fuera muy sensible o muy mimado, sino es que su ministerio estuvo marcado por el sufrimiento, y eso lo hizo una persona demasiado sensible y lloraba con demasiada frecuencia. Pero a Jeremías, cuando Dios le confirma el llamado al ministerio profético, Dios le dice: antes que nacieses te conocí, desde que estabas en el vientre de tu madre te santifiqué. El verbo santificar en el original griego significa separar. Te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Dios lo eligió, lo escogió para un propósito particular antes que nacieses. Así lo determinó Dios con Jeremías. Y vamos a ver otro caso de una elección particular para un propósito particular en el Nuevo Testamento. Vaya al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, a Dios sea la gloria. San Lucas, al nombre de Cristo, capítulo 1. Vamos a leer del verso 5 al verso 7. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad
avanzada. Pase al verso 11, por favor. Estamos hablando de Zacarías, amén. Verso 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él, es decir, delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pare ahí, amado hermano. Dios escogió a Juan desde antes de que naciera, pero esto es un llamado particular, amén, el cual Dios confirma. Lo encontramos también en el caso de Sansón. Había muchos niños en Israel. Dios hubiera podido escoger a cualquiera de los niños que había en Israel en ese entonces, pero no, determinó elegir a una pareja, un hombre llamado Manoa y su esposa, para ese propósito, y se los reveló de antemano. Esa es una elección que Dios hace de ciertos individuos con propósitos en particular. En la Biblia encontramos muchos llamamientos de este tipo, llamamientos del tipo de Moisés, del tipo de Juan el Bautista, de Sansón, etcétera. Pero una cosa, amado hermano, es el llamamiento a la salvación, óigase bien, el cual no se hace a ciertas personas en particular, sino a toda la raza humana en general. Amén. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo resucitó, se apareció a sus 11 discípulos, ya eran apóstoles, y Él les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Encuentra usted la predestinación ahí? El Señor tendría que haberles dicho entonces: id por todo el mundo y predicad el evangelio, para que encontréis a los que están predestinados para ser salvos. ¿Sí ve que es diferente? Él les dice: no, prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea. ¿De quién va a depender eso? Del individuo, de cada persona. El evangelio se predica a todo el mundo. Entonces, según eso, algunos estarían obligados a creer, porque es que Dios los destinó, los predestinó. No, amado hermano, no. El llamamiento a la salvación es general. Vaya al Evangelio según San Juan, capítulo 3. A Dios sea la gloria. Muy común este capítulo para nosotros, pero no significa que no sea importante mirarlo. Capítulo 3 de San Juan. A Dios sea la gloria. Leamos desde el verso 16 hasta el verso 19. Verso 16, dice el Señor Jesucristo:
porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Preste atención al verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19, por si le queda alguna duda. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pare ahí, por favor, amado hermano. ¿Ve usted el tema de la predestinación en este pasaje que acaba de leer? No, amado hermano. Y esta es la condenación. Aclara. Tendría que decir el texto, y esta es la condenación, que quienes fueron predestinados para perderse, pues no pueden ser salvos. Pero no. Dice que la condenación consiste en que la luz, Jesucristo es la luz del mundo. Él vino al mundo. Pero los hombres amaron más que las tinieblas, amaron más el pecado, amaron más la maldad. Hay gente que literalmente dice: yo no me vuelvo cristiano porque tendría que dejar de hacer tantas cosas que a mí me agradan. Claro, y es que a quien de nosotros no nos agradaban las cosas del mundo. Claro, las amábamos. El mundo lo que ofrece es atractivo, pero a la luz de las Escrituras entendemos que la paga del pecado es muerte. Pero yo no encuentro, amado hermano, en este pasaje alguna insinuación acerca de que la condenación o la salvación dependa de la predestinación. En el verso 17 dice: porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree. Mire, no dice el que está predestinado para ser salvo. No, el que en él cree es salvo. El que no cree es condenado. Punto. Entonces mire que no es la predestinación, que es una doctrina, y ya vamos a mirar cuál es el verdadero sentido de la predestinación. Pero no es la predestinación lo que determina el destino de una persona. Qué pena con usted, don Juan, tenerle que decir que usted está predestinado a la condenación. Ni venga al culto. ¿Para qué le decimos que venga? No, hermano, no tiene sentido. No vayan a predicar por tal barrio porque toda esa gente de allá está predestinada para la condenación. Eso no tiene sentido, amado hermano. Cuando hay una cantidad de pasajes que nos enseñan que el mandamiento es ir y predicar el evangelio a toda criatura, que el resultado va a depender de la decisión que tome cada persona. Eso sí hace Dios, amado hermano. Dios respeta la voluntad de cada individuo. Si usted no quiere ser salvo, Dios no lo va a obligar a ser salvo. Si usted no quiere creer en el evangelio, Dios no lo va a obligar a creer en el evangelio. Hay gente que dice: Dios es tan bueno, yo sé que Dios es tan bueno y Él a mí no me va a condenar. No, usted se condena solito si quiere. Claro, en eso sí tiene toda la razón, porque aquí dice: Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor no lo va a condenar, pero si usted no quiere obedecer la palabra, usted se condena solo, usted mismo se condena, al nombre de Cristo. Pero miremos un poco más. Primera de Timoteo capítulo 2. Aleluya, gloria a Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2. Aleluya.
Leamos desde el verso 3 hasta el verso 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, óigase bien, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate, ¿por cuántos? Por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermano, Cristo se dio a sí mismo, entregó su vida en rescate por todos. Por todos. La palabra es clara, amado hermano. El que no quiera ser salvo es simplemente, hermano, porque no quiso. Pero no tendrá que decir, es que a mí me predestinaron para el infierno. No, amado hermano. Habría una enorme contradicción en las escrituras entonces, y la Biblia no se contradice. Es la interpretación errada de una doctrina lo que genera esos conflictos. Que cualquiera dice, hermano, entonces mire que la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice, hermano y amigo. La Biblia no se contradice. Significaría entonces que el Espíritu Santo no es el autor general de las escrituras. ¿Cómo vamos a pretender que, si creemos, porque los cristianos creemos, que el autor general de las sagradas escrituras es el Espíritu Santo? Pedro dice, porque nunca la profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados. El Espíritu inspiró a sus apóstoles, a sus profetas, para escribir la palabra. La Biblia habla del Evangelio eterno. El Evangelio es eterno. Entonces, ¿cómo vamos a pretender, hermano, decir que el Espíritu Santo se confundió y que por eso Juan dice una cosa y Pablo otra y Timoteo otra y el Señor Jesucristo otra? No, amado hermano, no. En la Biblia no hay contradicciones. Lo que hay es puntos de vista errados o equivocados. Algunos tuercen las escrituras para su propia perdición, pero no fue el Espíritu Santo el que hizo eso. Es clara la palabra al decirnos que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Es decir, si toda la humanidad quisiera ser salva, en el cielo habría lugar para todos ellos. El problema es que la gente rechaza. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, amaron más el pecado, amaron más la maldad. Ese es el problema, amado hermano. No es la predestinación. Aleluya. Ahora, también hay quienes dicen que la gracia de Dios es irresistible. Ojo con esto. Y que por eso, al ser la gracia de Dios irresistible, una vez que Él llama a una persona, ésta sencillamente no se puede resistir. Ojo, tenga cuidado. Ojo con los amenes, que no sé en qué contexto hayan dicho el amén. O escuchen por favor bien. Amén. No me interesa tanto el amén, sino que usted lo entienda. Ojo a lo que acabo de decir. Voy a repetir este enunciado. Hay quienes dicen que la gracia de Dios es irresistible. Hay quienes dicen, la Biblia no enseña eso. Amén. Entonces, estas personas dicen que una vez que Dios llama a una persona, esa persona sencillamente no se puede resistir. Y ojo a lo que sigue.
De ahí, de esa posición, es que se desprende la doctrina de salvo, siempre salvo. ¿Han oído hablar de esa doctrina? Es antibíblica, hermano. La doctrina de salvo, siempre salvo. Y ojo que esa doctrina se mueve dentro de círculos cristianos. Es que es lo peligroso, amado hermano. Alguien me preguntaba en estos días, muy válida la pregunta: hermano, si una persona se descarría, ¿los dones del Espíritu Santo se apartan de ella? ¿De quiénes son los dones? ¿De quién son los dones? Del Espíritu Santo. Si una persona se descarría, ¿el Espíritu Santo se aparta de ella o no? Claro, hermano, que se aparta. Entonces, ¿los dones qué? Es que los dones son del Espíritu, no son míos. Amén. Todo lo que usted y yo tenemos es de Dios, no es nuestro. Amén. Usted puede tener un don, gloria a Dios, pero si usted se aparta de Cristo, hermano, el Señor se lleva lo que es de Él. Es que yo no encuentro eso en la Biblia, hermano. Pero hay gente que le encanta decir: no, hermano, es que mire, él es un borracho, él es un adúltero, pero él retiene, él conserva los dones del Espíritu. Hermano, muéstreme por favor eso por la palabra. Que alguien que va y pisotea la sangre de Cristo, que hace afrenta al Espíritu de Dios, hermano, él sigue con sus dones común y corriente. Eso es antibíblico, amado hermano. Uno no puede, hermano, caer en ese terreno de la irreverencia con las cosas de Dios. Al nombre de Cristo. Entonces, que como volvió a la iglesia, hermano, ahora va a empezar a ejercer sus dones. Hermano, yo no le creo eso. Lo que tiene que hacer es comenzar, pero a humillarse delante del Señor, para que Él tenga misericordia, para que lo restaure, para que rompa todas esas ataduras que trae del mundo. Amén. Sí, hermano, lo que la Biblia enseña es a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a la palabra, es porque no les ha amanecido. Uno tiene que estar muy ubicado en esa parte, amado hermano. Porque es que yo he oído casos de gente que prácticamente pelea por eso. Y entonces van y sacan un texto de su contexto para querer justificar ese pensamiento retorcido. Porque la Biblia dice, hermano, que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Qué bueno, ¿cierto? Qué bueno uno tomar un texto y sacarlo, hermano, de por allá, arrancarlo y venir y sembrarlo aquí donde me conviene tenerlo a mí. Resulta que usted lee Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, y en esos tres capítulos, que es donde está el versículo que les encanta a muchos evangélicos, en esos tres capítulos Pablo se dedica a tocar y a desarrollar el tema del rechazo de Dios hacia los judíos, de la caída de Israel. Y finalizando el capítulo 11, habla de la futura restauración de Israel. Entonces Pablo dice, así que en cuanto al llamamiento, o en cuanto al evangelio mejor, son enemigos. Hoy los judíos en cuanto al evangelio son enemigos de Dios, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Cuáles padres? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces dice, concluye Pablo diciendo,
porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero mire el contexto en el que lo está diciendo. Está hablando es acerca de la elección de Israel como pueblo, que como hay unas promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, y Dios no miente, en ese contexto es que Pablo está diciendo irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero usted lee Romanos, estúdielos, Romanos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, en ninguna parte Pablo está tocando ahí el tema de los dones del Espíritu Santo. Amén, amados. Es que eso, hermano, no es coger versículos de aquí y de allá y los acomodamos, hermano, este lo ponemos acá y este allá y esto se va a ver muy bonito así. No, hermano, no es así. Hay que estudiar la palabra y enseñarla, pero con responsabilidad. Entonces, quienes enseñan que la gracia de Dios es irresistible, repito, son los angelitos que enseñan que una persona es salva, siempre salva. Eso es antibíblico, amado hermano. Amén. Esa doctrina no es bíblica. Yo encuentro en las escrituras que una persona puede llegar a perder su salvación. Porque es que, hermano, es que esto es una cosa tremenda. El que enseña esa doctrina de salvo, siempre salvo, dice, así usted se descarríe, pero usted es salvo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿Vámonos para el mundo? Yo ya soy salvo. ¿Ah? Entonces tirémonos todo al mundo, hermano. Mejor dicho, cerremos esto aquí, dejemos que ya no sea templo y convirtámoslo en una discoteca. Y vamos a rumbear y a pasar bueno, porque ya somos salvos. Ya aseguramos la salvación, pues vamos a darle rienda suelta a la carne mientras estemos aquí. Es más o menos como lo que quieren decir ellos, ¿o no? No, amado hermano. Salvo, siempre salvo, no. Eso es antibíblico. Vamos a la palabra, Romanos capítulo 11, que tiene que ver con el pasaje que le acabo de mencionar, de que Pablo está tocando acerca de Israel. Romanos capítulo 11, gloria a Jesucristo. Leamos desde el verso 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, amado hermano, yo, siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, es decir, no te jactes contra los israelitas, contra los judíos. Y si te jactas, sabe que no te sustentas, que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, nosotros no sustentamos a Cristo, Cristo nos sustenta a nosotros. Verso 19. Pues las ramas, es decir, los judíos, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, los judíos fueron desgajados, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, si Dios no perdonó a los judíos, a ti tampoco te perdonará. Verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, ¿qué va a pasar? Tú también serás cortado. Pablo está usando una alegoría aquí, amado hermano. Él está diciendo el olivo
es el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Quienes originalmente estaban injertados en ese olivo, las ramas, eran los israelitas, la nación del pacto, de las promesas. Pero como ellos desobedecieron, como ellos no creyeron, fueron desgajados, y contra naturaleza, usted y yo fuimos injertados al olivo. Amén. Entonces lo que Pablo nos dice a nosotros es: no te ensoberbezcas por eso. No creas que nosotros somos mejores que los israelitas. No, amado hermano. Estamos en pie es por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios. Pero Pablo dice: si Dios no perdonó a las ramas naturales, si Dios no perdonó a los propios judíos, usted ve, los castigó, los desterró, es más, cortó el trato con ellos, a ti tampoco te perdonará si no permaneces en esta bondad. Mira pues la severidad de Dios para con los que cayeron, y la bondad para contigo si permaneces en la fe, pues de otra manera tú también serás cortado. Hermano, la palabra es muy clara. Y vaya a Hebreos capítulo 2, aleluya. Allí hay un pasaje muy conocido también, pero que es indispensable para este tipo de enseñanzas. Hebreos capítulo 2, aleluya. Vamos a leer hasta el verso 3, la primera parte del verso 3. Verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, la pregunta es, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pare ahí, amado hermano. El autor de esta epístola dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, dicha por medio de los ángeles, ¿a quién o a quiénes? Al pueblo de Israel en el desierto. Amén. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Usted estudia el Antiguo Testamento y usted, hermano, ve a Dios continuamente castigando, reprendiendo a Israel por sus pecados. Amén. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces en el verso 3 él plantea esta pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros, los creyentes, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué es descuidar? Es dejar de cuidar, es dejar de prestarle atención a algo que era importante para mí y ahora ya no me... Usted ve, por ejemplo, un niño con un celular nuevo, regale un celular nuevo a un niño, uy, hermano, duerme con él, no consiente que nadie se lo toque. Vaya por ahí a los 2 o 3 meses y el celular por allá tirado. Amén. Y hasta con el pie ya le da, ya lo deja por ahí en cualquier lugar, ya no le importa si se moja. Eso es descuidar. Hay creyentes que descuidan su salvación, que descuidan su relación con Dios, y eso los puede llevar a caer, amado hermano, a caer. Entonces ya eso no tiene que ver con la predestinación. Mire que aquí, hermano, es clara la palabra. Yo no encuentro la predestinación aquí. No, como ya yo soy salvo, ¿a mí qué más se me da? Hermano, entonces, ¿para qué ayunamos nosotros si ya somos salvos, siempre salvos? ¿Para qué nos, permítame conjeturar de esta manera, ¿para qué nos ponemos a aguantar hambre si es tan bueno comer?
¿Para qué necesito yo fortaleza espiritual si yo ya soy salvo? ¿Para qué voy a cuidar una salvación que por más que la cuide ya no la pierdo? ¿Sí ve que eso carece de lógica, amado hermano? Esas afirmaciones se caen por su propio peso. Salvo, siempre salvo. Yo voy a la Biblia y la Biblia me dice, no, tenga cuidado. Si usted se descuida, va a ser cortado. Así como los judíos fueron cortados del olivo silvestre, si usted no cuida lo que Dios le dio, también va a ser cortado. Es clara la palabra, amado hermano. Pablo ahí no está usando eufemismos, no, nos está diciendo, mira pues, la severidad de Dios para con los que pecaron y la bondad de Él para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Es poco, hermano, lo que hay que explicar ahí, es que es muy claro. Y ahora el escritor a los Hebreos, que es otro autor, algunos dicen que fue Pablo, pues bueno, es muy respetable, pudo haber sido, pero al no estar el nombre ahí en la epístola, pues no podemos afirmarlo a cabalidad. Afirma de que si nosotros descuidamos nuestra salvación, ¿cómo vamos a escapar? Entonces mire, amado hermano, que la doctrina de la predestinación mal aplicada, ¿sabe qué hace? Hermano, manda a la gente para el infierno, porque les dice, no hermano, pues usted ya está predestinado para ser salvo. Pobrecitos los que están predestinados para ser condenados. Usted tranquilo, como diríamos los paisas, usted fresco, relájese. No, amado hermano, la Biblia nunca nos dice relájese, nunca. En asuntos de la salvación del alma, hermano, jamás la Biblia insinúa eso. Entonces, ¿cuál es el verdadero sentido de la predestinación? Ya he tratado, con la ayuda del Señor, de derribar esos argumentos que dicen que una persona ha sido predestinada para ser salva y que otros, los pobres que yo no sé, le cayeron mal a Dios, ellos fueron predestinados para condenación. Pero ya fuimos a la palabra y encontramos que Dios no hace acepción de personas. Amén. La gracia no es irresistible, la gracia se puede resistir. Amén. Ojo, hermano, la gracia de Dios, Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero la gracia no es irresistible, porque entonces si la gracia fuera irresistible, entonces al individuo que Dios le derramó de su gracia, hermano, no le queda más de otra sino convertirse a Cristo. Hermano, es que no pudo resistir. No, hermano, cada persona tiene la libertad de rechazar o de resistir o de aceptar la gracia de Dios. La gracia de Dios no es irresistible, porque repito, de ahí es donde viene el concepto de salvo, siempre salvo. Es que él no pudo resistir la gracia de Dios, y así no quiera ir para el cielo, le va a tocar irse para el cielo porque es que no pudo resistir. Eso tampoco es bíblico, amado hermano. Yo encuentro en las escrituras que el Señor simplemente lanzaba la red del evangelio y decía, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera. Yo no veo al Señor Jesucristo diciendo, voy a predicar como por no dejar. Pero la verdad es que aquí algunos ya están predestinados para salvación y otros para condenación. No, amado hermano. ¿Qué es entonces la doctrina o cuál es el verdadero sentido de la doctrina de la predestinación? La predestinación tiene que ver con el propósito que Dios tiene en la eternidad para todos aquellos que acepten el plan de salvación
acerca del cual se predica todos los días. Oiga, amado hermano, la predestinación tiene que ver con el plan de Dios en la eternidad, con todos los que hemos creído y todos los que siguen creyendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vuelva a Romanos capítulo 8, por favor, al nombre de Cristo. Capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pare ahí, por favor. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pare un momento. A los que antes conoció. ¿Cómo así que a los que antes conoció? ¿A quiénes conoció el Señor? Pues a los que aceptaron su llamado. Amén. Mire, hermano, el Señor dice no conocer a una persona si ésta no ha creído en Él, si ésta no le obedece. En el Evangelio, según San Mateo, el Señor Jesucristo dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros y predicamos en las plazas. Y el Señor les dirá: entonces les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Oiga, hermano, nunca os conocí. ¿Qué significa eso, hermano? Que hay una cantidad de gente predicando el Evangelio y no ha nacido de nuevo. Muchos de esos apóstoles que usted ve por enlace, esa gente no ha nacido de nuevo. Alguien dirá: uy, el pastor Pedro tan atrevido, ¿cómo se atreve a decir eso? Sí, me atrevo porque la Biblia me da la licencia para hacerlo. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Hay muchos predicadores que no han nacido de nuevo y supuestamente hacen milagros y de todo un poco, y el Señor les dirá: a ustedes nunca los conocí. Ustedes eran hacedores de maldad, ustedes eran corrompidos, eran avaros. Su verdadero propósito no era ganar almas para el reino de los cielos, era sacarle lana a las ovejas. ¿Usted no lo ve por enlace? Pues yo no estoy insinuando que va viendo enlace, pero por ahí alguna vecesita que haya mirado algo por curiosidad. Hermano, hacen semanas enteras, no recuerdo el término que usan, maratones. Gracias, hermano. Hacen maratones. Así aquí no hacemos maratones, entonces eso no es natural para nosotros. Ellos sí las hacen. No son maratones de ayunos, no son maratones de oración, no, son maratones de siembritas y de pacticos. Son las maratones de ellos. ¿Eso es bíblico? Es antibíblico. Pero la palabra dice que en los últimos tiempos eso iba a pasar. Y también me dice que para ese tipo de falsos maestros, ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Su perdición no se duerme. A ellos, hermano, no los conoce en el Señor, en el sentido de que son hijos de Dios. ¿A quién conoce Dios? A sus hijos. A sus hijos. Amén. Cuando usted y yo nos convertimos a Cristo de todo corazón, vinimos a ser hijos de Dios. Y Él nos conoce.
Entonces se cumple lo que dice el salmista: claman los justos y Jehová les oye y los libra de todas sus angustias. No dice claman los hombres, no, claman los justos, aquellos que han sido justificados por Dios, aquellos que han nacido de nuevo. Entonces, a los que antes conoció. ¿Por qué los conoció? Porque los llamó. ¿Cómo los llamó? Por medio de la predicación del evangelio ellos creyeron. Entonces, toda persona que cree en Jesucristo de todo corazón y lo recibe como su Salvador personal, entra a formar parte de esa multitud que está predestinada no a ser salva. No, ya somos salvos. Usted no está predestinado a ser salvo. Usted es salvo porque creyó en Jesucristo. Usted es salvo porque persevera en la fe. Usted es salvo porque lucha todos los días por mantenerse fiel a Dios. Usted es salvo porque ama su salvación y la cuida, no porque esté predestinado para ser salvo. Yo espero que esto le quede claro, amado hermano. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver la predestinación con nosotros? Ahí lo dice muy claro. Vuelvo a leer el verso 29 de Romanos capítulo 8. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira, amado hermano, usted y yo estamos predestinados a ser hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. A eso es que estamos predestinados, amado hermano. Vaya a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. A Dios sea la gloria. Primera de Juan, recuerde que queda ya llegando al Apocalipsis. Aleluya. Primera de Juan capítulo 3, leamos el verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, seremos, óigase bien, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. A eso es que usted y yo estamos predestinados, hermano, a llegar a ser semejantes a Jesucristo. Amén. Es una bendición, amado hermano, pero todavía no somos semejantes a Él. Juan nos dice: lo que sí somos en este momento es hijos de Dios. Eso sí lo sabemos, pero cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga por la iglesia, usted y yo seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vuelva a leer Romanos 8:29 y verá la relación que tienen estos dos versículos, y es de autores diferentes, gloria a Dios. Verso 29: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Al nombre de Cristo, gloria al Señor. Vaya a Efesios capítulo 1, y ya con esto terminamos por hoy, el tiempo se nos ha ido. Efesios capítulo 1, aleluya. Verso 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Para qué nos predestinó? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 11: en Él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mire, amado hermano, cuando dice en el verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, se refiere, amado hermano, de que antes de la fundación del mundo Dios determinó escoger un pueblo, crear un pueblo redimido con la sangre de Jesucristo, antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Quiénes íbamos a ser parte de ese pueblo llamado los escogidos? Todos los que creyésemos en el Evangelio. Amén. Todos los que creamos en el Evangelio, todos los que perseveremos en la fe, entramos a ser parte de los escogidos de Dios. Pero juega, amado hermano, un papel determinante la decisión de cada individuo. Entonces, mi anhelo es que a usted le haya quedado claro que ninguna persona está predestinada ni para salvación ni para condenación. Los cristianos, los que hemos creído en Jesucristo y todos los que van a creer de aquí en adelante, estamos predestinados. Pero mire, ya los que hacemos parte de la iglesia verdadera de Cristo, cuyos nombres o nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, estamos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Estamos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. No dice que estamos predestinados para ser salvos, sino para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo y para ser adoptados como hijos de Dios. Y también dice Pablo en otra parte, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ese es el verdadero sentido de la predestinación, amado hermano y amigo, que nada tiene que ver con la salvación ni con la condenación. Póngase de pie. Vamos a dar gracias al Señor por el consejo de su bendita palabra. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, yo te alabo, yo te glorifico, te doy mil gracias por haberme permitido compartir esta enseñanza de tu bendita palabra. Gracias, Señor, por habernos salvado, por habernos permitido creer en Jesucristo y por habernos predestinado para ser hechos semejantes a Él en el día en que Él se manifieste. Padre, ayúdanos a permanecer fieles, porque tu palabra nos enseña, Señor, que es indispensable permanecer fieles, retener la salvación que tú nos has entregado. Glorifica esta palabra en cada vida. Permite que la misma sea de grande bendición, de mucha edificación para todo tu pueblo, maravilloso Dios. Ayúdanos a crecer cada día en tu gracia y en el conocimiento tuyo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo y te damos gracias. Amén, aleluya. Entonces sigue ahí, hermano, meditando. Puede ser una invitación a los amigos que hayan entendido la palabra, que hayan